Sean bienvenidos al capítulo número 74 de Creepypastas no tan conocidos. Aunque el especial ya terminó, no podíamos dejarles sin el capítulo mensual de esta serie. Antes de comenzar, quisiera nuevamente, como ya lo he hecho antes, agradecer a Franco Presenda, quien brindó la miniatura de este video y muchos otros más en el futuro. Así que sin más, comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Un gusto volver a estar con ustedes de nuevo. Este mes es de mis favoritos porque nos vemos más seguido. Hoy les traigo una historia de terror que sé que les gustará. Así que sin más, comienzo. El orfanato maldito de San Pedro. Hace algunos años llegaron hasta nuestros oídos algunos relatos aterradores sobre un caso sucedido en San Pedro Cholula, en el estado mexicano de Puebla. Se contaba que en las proximidades de la intersección de la calle Camino Nacional y la carretera México 190, había una casa en venta desde hacía décadas, que jamás había podido ser vendida, debido a los acontecimientos que ahí sucedieron en el pasado. Nos dirigimos hasta este sitio y luego de un poco de investigación, no había nada interesante ni excepcional en el lugar, ningún hilo ni pista que pudiéramos seguir. Hablamos con los locales e ignoraban todas las historias al respecto. Por las dudas, les dejamos nuestros datos de contacto en caso de que llegaran a saber de algo. Luego de un mes de no tener noticias y de casi olvidar el caso, una señora nos llamó. Solamente diremos que su nombre era Gloria. Esta tal Gloria nos telefoneó y nos dijo que tenía muchas cosas que contarnos y algo aterrador que mostrarnos. Fue así que emprendimos el viaje de regreso a San Pedro. La residencia de Gloria se encontraba a una distancia considerable de San Pedro, vivía en el poblado de Villa Vicente Guerrero sobre la carretera México 121, pero nos dio santo y seña y nos resultó bastante fácil localizarla. La anciana había enviudado y vivía sola, decía tener 79 años, pero su apariencia bien podía sumarle otra década más. Su cara estaba colmada de profundos surcos en la piel que el paso y el peso del tiempo habían cavado poco a poco, nos invitó a pasar. Todo su semblante parecía anticuado y pesado, se podía percibir su deseo de hablar, reprimido por un profundo miedo y terror que se reflejaban en sus ojos. Pasamos hasta la cocina de aquella vieja casa y sobre la mesa había dejado una especie de cofre con llave. Tomó una silla, se acomodó sobre esta, abrazó aquella vieja caja de madera y comenzó a relatar la historia de aquella casa, en otros tiempos conocida como el orfanato de San Pedro. Así comenzó el relato mientras sacaba las fotos de aquel cofre. Esa casa jamás podrá ser vendida. Ahí sucedieron cosas horrorosas, cosas abominables de las que nadie quiere hablar. La historia comienza desde algunos años antes de su construcción, cuando aquella tierra virgen era un lugar de rituales satánicos. Lo que pasó en el orfanato fue la culminación trágica de todo aquello que se empezó a sembrar en el pasado, la venganza y la ira de aquellos seres de la oscuridad. Yo lo vi todo. Algunos años después del fin de la Gran Guerra, mi familia decidió venir a vivir de Francia a México. Gran parte del continente europeo vivía un estado constante de agitación y mi padre temía que sucediera lo que varios años después pasó, la Segunda Guerra Mundial, la peor de todas. Mi padre trabajaba en el campo como un agricultor, y mi madre se dedicaba a la familia. Con las posibilidades limitadas tuvieron que venderlo todo y se vinieron a vivir a Puebla. Lo único que no abandonamos o vendimos en Francia fue la cámara fotográfica de mi madre, ya que se trataba de un objeto muy moderno y supusimos que en México todavía no existía. Desde muy chica heredé el pasatiempo y la pasión de mi madre. Ella me enseñó a tomar fotos y rápidamente me hice aficionada a esta práctica. Cuando cumplí los 15 años me contrataron en el club social del pueblo para que trabajara como fotógrafa de un evento donde estarían algunas personalidades importantes de la época, ya no recuerdo ni quiénes eran. Aquel evento se hizo fiesta y se extendió hasta muy tarde, por lo que no me quedó más remedio que volver caminando hasta mi casa durante la noche. A la altura de lo que hoy se conoce como calle Camino Nacional, sentí la presencia de algo extraño. Mi reacción no fue otra que esconderme entre unos árboles ante el miedo de que alguien me persiguiera, más por mi cámara que por mí.
Varias personas se adentraron en esta calle de terracería. No los pude distinguir bien, pero me mantuve oculta en aquel lugar. Luego de un tiempo, los ruidos ya no iban en mi dirección, podía apreciarlos gracias al viento que los llevaba hasta mí. Eran susurros y murmullos, como si alguien estuviera rezando. Aquello calmó mi miedo un poco. Salí de mi escondite con mucha cautela y me dirigí al lugar de donde provenían los sonidos, a unos cuantos metros de la ruta. A la distancia logré ver a unas cuantas personas, la negrura de la noche y las siluetas de sus sombras se fundían con sus vestimentas. Fue entonces que escuché un sonido suplicante, me recordó a cuando mi padre mataba a un animal para comer. Inició con un llanto, le siguió un grito y luego un golpe seco. Aquellos sonidos me helaron los huesos, el miedo me hizo correr hacia mi casa. Esa noche preferí no contar nada a mis padres, pero tampoco pude dormir. Al día siguiente regresé al lugar, me aseguré de que nadie estuviera en los alrededores y empecé mi recorrido por la calle Camino Nacional. En aquel entonces había una hacienda abandonada. El pasto dominaba por todas partes, había un pastizal tupido que separaba la calle de la finca. Busqué un sendero y en este encontré unas huellas que decidí seguir. Caminé hasta cruzar la vegetación, descendí algunas rocas y encontré un pequeño claro despejado, sin pasto, sin piedras, rodeado de pinos muertos. No había nada ni nadie en aquel sitio, estaba completamente vacío, pero en el centro de aquel claro una mancha negra destacaba entre el suelo. Me acerqué hasta la mancha y le pasé la mano, era una sustancia pegajosa. Al tratar de limpiarla entre el suelo, perdió el color y se tornó rojiza. Rápidamente me di cuenta de que era sangre. Mi instinto de supervivencia hizo que mi corazón se acelerara, me sentía observada por miles de ojos, por los pinos, por aquel lugar. Dirigí mi vista con desesperación hacia todas partes y no había nadie, el ruido de aquel silencio era absorbente, ni siquiera el canto de los pájaros podía escucharse. Entonces me eché a correr, corrí hasta que llegué a mi casa. Esta vez no me quedó más remedio que contarle a mis padres, pero ambos hicieron menos el asunto, y con toda razón. ¿Quién se iba a preocupar por una mancha de sangre en el medio de un campo abandonado, donde cientos de animales deambulan todo el tiempo? Era demasiado iluso de mi parte que aquello les impresionara, pero mi instinto me decía que allí pasaba algo. Ese fin de semana me contrataron para otro evento del club social. Esta vez terminó a la hora acordada, pero como ya contaba con el permiso de mis padres para llegar de madrugada, decidí ir a ver si volvía a encontrar algo extraño en aquel lugar. Caminé por el mismo sendero, atravesé todo el pastizal, bajé por las mismas piedras y apenas iba llegando al claro donde encontré la sangre, pude percibir aquellos rezos que había escuchado la primera vez. Esta vez eran más fuertes y estaban más cerca. El terror se apoderó de mi cuerpo, miré hacia el punto desde donde provenían los murmullos y los pude ver. Era un grupo de hombres vestidos de negro, con grandes capuchas. Susurraban una especie de oración que nunca había escuchado y se acercaban a mí. En aquel momento me escondí entre los arbustos y disparé una fotografía. Cuando la tomé pude ver lo que me acechaba. Eran 4 hombres que venían hacia donde yo estaba, detrás de ellos había un número mucho mayor. No tenía escapatoria, así que no tuve más remedio que seguir escondida. Lo que vi aquella noche fue aterrador. Entre oraciones y movimientos rituales extraños, uno de estos hombres presentó algo envuelto entre una manta, lo dejó en el suelo, justo en el sitio donde yo había visto la mancha de sangre, y le quitó la manta. Fue entonces cuando pude ver de dónde venían los gritos. No era un animal, sino un niño, un bebé. Otro hombre levantó sus manos hacia el cielo, y mientras miraba a la noche oscura, soltaba frases en un idioma desconocido para mí. Poco a poco pude sentir cómo me orinaba en los pantalones. Jamás podré olvidar aquel calor de mi orín fluyendo por el frío de mi piel. Entonces, un tercer hombre que llevaba una hoz la levantó y la dejó caer sin piedad ni contemplaciones sobre el cuerpo del bebé, cesando al instante los llantos de aquella criatura. Mientras seguían con el ritual, los hombres se abalanzaron sobre el cadáver del niño. Todo mi cuerpo estaba descompuesto, temblando sin control.
Luego de unos 5 minutos, que se me hicieron una eternidad, los hombres de negro se marcharon, dejando apenas un charco de sangre donde momentos antes yacía aquel niño, y nada más. Cuando mis piernas lograron moverse, me eché a correr, el corazón casi se me salía de tanto miedo. Al llegar a mi casa, mis padres pudieron notar al instante el estado en el que me encontraba. Esta vez tenía una prueba en mis manos. Una vez que revelamos la foto no dudaron en ir a la comisaría. Ahí fuimos atendidos por el comisario Ricardo Carvajal, quien escuchó con atención mi relato. Cuando terminé de contarle mi historia, se le dibujó una sonrisa de ironía en el rostro, pensando que eran tonterías de niños, hasta que le entregamos la foto y le cambió el semblante. Lo primero que dijo fue que tuviéramos cuidado, que la policía se haría cargo, pero que no dijéramos nada a nadie más. Mi familia era muy religiosa, por lo que mi madre no tuvo mejor idea que ir a contárselo al sacerdote del pueblo, creyendo que necesitaba el perdón por algo de lo que ni siquiera era culpable. Platiqué con el padre Ernesto Rocafuerte, quien no tardó mucho en divulgar con furia entre sus pares lo que un grupo de herejes y satánicos, como los llamó, estaban haciendo en el pueblo. Luego de unos días, el rumor podía sentirse en el aire, nadie decía nada, pero todos sabían algo, todos se habían enterado de que algo pasaba. La gota que derramó el vaso fue la desaparición de Martín, el bebé primogénito de la familia Suárez. Fue entonces cuando el pueblo inició una revuelta, gobierno e iglesia incluidos. Lo primero que hicieron fue acudir al lugar. Prácticamente todo el pueblo estaba allí, rodearon, se dividieron y unas cuantas personas ingresaron por los 4 flancos. Con cautela, llegaron a aquel claro que había relatado. Y allí estaban. En un momento de cólera todos los presentes atacaron al mismo tiempo, ninguno de los hombres vestidos de negro huyó, solamente se quedaron ahí, inmóviles mientras la multitud los destrozaba. En cuestión de minutos fueron masacrados, encendieron una gran hoguera y los arrojaron a todos en ella. Martín, el bebé de los Suárez, nunca fue encontrado. Jamás olvidaré los gritos de Suárez y el olor repugnante a piel y cabello quemado que impregnaba el ambiente, aquel mismo olor que percibí en Francia cuando los soldados quemaban nuestros hogares. En aquella misma reunión se prohibió a todos los allí presentes hablar de aquel acto. Este hecho hundiría a un pueblo que poco a poco se las había arreglado para subsistir, y lo que habían cometido era asesinato a sangre fría, una venganza que jamás entraría en los términos de la legalidad. Hubiera sido la perdición para el comisario y todos los demás. Pensando que la foto que había proporcionado a la policía era la única copia, la arrojaron a la hoguera junto con los cuerpos y aquel recuerdo ardió. Para borrar aquel nefasto hecho, decidieron edificar un orfanato en aquel lugar, una especie de homenaje a todos aquellos pequeños que habían muerto de la peor forma. Fue así que se construyó el orfanato de San Pedro. Pasaron unos cuantos años antes de que el albergue se terminara, y una vez que estuvo listo se pobló rápidamente. Yo jamás sentí una pizca de tranquilidad mientras pasaba por aquella calle, lo evitaba cada que podía, interminables escalofríos me recorrían todo el cuerpo cada vez que tenía que pasar por la zona. Hasta que un día, la señora Adelaida López, encargada del lugar, me solicitó tomar algunas fotografías con motivo del aniversario del orfanato. Durante aquella tarde tomé varias fotografías, pero especialmente 2 lo resumen todo. En una se puede ver a Adelaida y a María, su hija, con 2 de los niños del orfanato. A lo que hay colgando sobre la mesa jamás pude encontrarle explicación. Nuevamente un mal presentimiento se apoderó de mí. Pero en esta ocasión no tenía policía a quien recurrir. ¿Qué ley se estaba rompiendo? Ninguna, al menos ninguna ley del hombre. La otra la tomé en el exterior del orfanato, a una niña bastante risueña que reía y se mostraba asombrada por la cámara. La risa no la dejaba estar quieta para la foto, pero una vez que lo conseguí, esto fue lo que apareció en la imagen. Los niños a los lados no estaban cuando tomé la foto y lógicamente ese no era el rostro risueño de la niña que capturé en la silla. El oscuro pasado del lugar había hecho presencia. Decidí acudir nuevamente con el padre Ernesto con las fotos en mano para hablar sobre el asunto.
No pasaron más que unos cuantos días hasta que llegaba al pueblo un sacerdote que aseguraba ser experto en asuntos de exorcismos, con experiencia en bendecir sitios y alejar a los malos espíritus. En cuanto el sacerdote Ángel Lugo puso un pie sobre el orfanato, se detuvo, nos miró y con una cara de profundo pánico exclamó: No tengo nada que hacer en este lugar. Sin más explicaciones regresó por donde vino. El padre Ernesto intentó en repetidas ocasiones bendecir el lugar, pero apenas abría la botella de agua bendita y rociaba unas gotas, antes de que cayera al suelo, el agua simplemente se evaporaba. Una vez más acordamos guardar silencio, por el bien del orfanato, por los motivos del pasado y por la tranquilidad del pueblo. Entonces sucedió lo peor. Aquel día amaneció con lluvia, el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con escupir granizo. El viento soplaba fuerte y yo tenía que ir hasta la ciudad a realizar algunos trámites. Como casi era de madrugada, uno de mis vecinos se ofreció a acercarme hasta Puebla. Cuando íbamos pasando por la entrada al orfanato, pude ver la patrulla del comisario Ricardo Carvajal. Indudablemente algo malo había pasado. Le pedí a mi vecino que parara, preparé mi cámara, como ya se me había hecho una costumbre desde hacía mucho, y me metí al orfanato sin llamar a la puerta, pero preguntando por Adelaida. Luego por María y finalmente por el comisario. Nadie respondió a mis llamados. Entonces me adentré en la casa y al entrar a la habitación donde estaban los dormitorios pude ver el terror en persona. Los cadáveres de los niños estaban desparramados por todo el lugar, no habían sido mutilados pero parecía que les habían roto cada hueso del cuerpo, uno había sido ahorcado con su propia bufanda. Todos tenían el cuello roto y golpes en la espalda, como si los hubieran lanzado contra las paredes. Era una escena horrorosa, oscura, tenebrosa, aquello era el infierno. En otra habitación se encontraba Adelaida, también tenía los brazos y las piernas rotas, sus ojos habían quedado abiertos y aún se podía ver en ellos el horror que había sufrido previo a su muerte. María yacía muerta sobre su cama, una fuerza descomunal le había torcido el cuello, girándole el rostro hacia la espalda. También había niños esparcidos por los corredores, todos habían perecido, todos de la misma forma, con la misma brutalidad. Mientras tomaba las fotos se hicieron presentes el comisario Carvajal y el padre Ernesto. Carvajal estaba patrullando la zona y vio las puertas abiertas. Cuando entró a ver si todo estaba bien vio lo sucedido. En un ataque de pánico corrió hasta la iglesia a contarle al padre Ernesto, olvidándose del auto. La desesperación se apoderó de nosotros, los tres estábamos horrorizados y atónitos. La tempestad afuera comenzó a arreciar, fue entonces que pudimos escuchar ruidos, susurros, murmullos, gritos, llantos. Niños llorando, personas rezando. Carvajal gritó que venían desde la tierra. Con esperanza, los tres comenzamos a romper las tablas del piso, esperando encontrar a alguien que hubiera logrado escapar de aquella masacre, creyendo que algún niño se había ocultado en un escondite secreto. Entonces descubrimos lo más terrorífico de toda esta historia. Bajo las tablas de aquel suelo había una especie de sótano. Cuando ingresamos, un olor penetrante y nauseabundo nos envolvió. La humedad de aquel sitio era terrible, encendimos una veladora y pudimos presenciar aquel horroroso espectáculo. En este sótano del orfanato de San Pedro se encontraban la totalidad de los restos de todos los hombres de negro que habían sido masacrados y quemados hasta las cenizas en la hoguera. Era una especie de mausoleo del infierno, como una sátira, una espantosa burla de terror. Estos hombres, ahí, eternos, sombríos, quemados, en silencio, continuaron su ritual. Hicimos un pacto, los restos de los niños, de Adelaida y de María fueron sepultados en el cementerio del pueblo, pero aquel sótano fue cubierto con tierra y concreto para que nadie más volviera a profanar aquel horrendo lugar. Hace unos años murió Carvajal, hace 2 semanas falleció el padre Ernesto y ahora solo quedo yo. Creía que me iba a ir con este secreto a la tumba, tal como habíamos pactado, pero desde aquel suceso jamás pude dormir tranquila, las sombras aún me atormentan por las noches, obligándome a vivir en la miseria y la oscuridad.
No quiero esto para mi eternidad, así que decidí relatárselo a ustedes y mostrarles las pruebas. No son los primeros en ver las fotografías, pero sí en conocer la verdad. Hagan lo que mejor les parezca, pero dejen a esos hombres de negro en paz. Fue así como volvimos a la ciudad, cuando pasábamos por la casa de lo que antes había sido el orfanato de San Pedro. Nadie se atrevió a mirar con detenimiento, pero un ambiente de oscuridad aún permanece en toda la zona. De cierta forma, esa historia me recordó a las creepypastas clásicas. Sin duda, siempre es un deleite poder escuchar relatos así. Mi historia también recuerda un poco a las historias de antes. Espero la disfruten. Comienzo. El cazador sin sombra. ¿Le temes a la oscuridad? Cuando estás caminando, supuestamente, solo, sientes alguna presencia detrás de ti. Por alguna extraña razón, te sientes observado al bañarte. Si la respuesta es afirmativa a la mayoría de estas interrogantes, te recomiendo que te quedes a escuchar esto. Nunca conoceremos el nombre real de este chico, ya que su historia es muy poco conocida, pero por el momento, identifiquémoslo con el nombre de José. ¿Por qué la vida es tan cruel? O mejor dicho, ¿por qué la vida fue tan cruel con él? Esa es la pregunta con la cual José se martirizó en sus últimos días de existencia. Tenía 17 años cuando empezó su tormento. Era un chico normal, no muy alto, no muy bajo, tenía novia, pasable si podemos decirlo así, un estatus social decente, amigos, pero no tenía hermanos, sus padres aún vivían juntos, vaya, cosas normales en la vida de un chico promedio. Él se estaba preparando para ir a casa después de un largo, pesado, y sobre todo, aburrido día de escuela. Guardaba sus cosas y lo único que lo mantenía con fuerzas, era la idea de que los viernes salía de fiesta con sus amigos. El día estaba despejado, no había ninguna nube, pero tampoco era un clima demasiado caluroso. Todo perfecto. Quería alcanzar a su novia para preguntarle si quería que su papá los llevara a casa, a fin de cuentas, vivían cerca. José divisó a Daniela entre la multitud, claro, no era muy audible con todo el alboroto que se hacía un viernes a la salida. Le gritó y Daniela lo logró ver. Le dedicó una leve sonrisa y se acercó a él. Él la notaba un poco rara, le preguntó qué era lo que tenía, a lo que ella contestó que debía ir a un viaje con su familia a otra ciudad, ya que un pariente de su papá se puso muy mal y tenían que ir a visitarlo. José se tranquiliza un poco e intenta subirle los ánimos. Le pregunta por cuánto tiempo se irá, y ella le responde que solo una semana, o eso es lo planeado. La mamá de Daniela llegó y le dio un abrazo a José, prometiéndole volver lo más pronto posible. José la ve partir y siente una pequeña punzada de lástima, ya que no verá a su novia en días. Pero los pensamientos de que saldrá esa noche hacen que se sienta un poco mejor. Ya había pasado más de media hora y el papá de José no llegaba. Este empezaba a aburrirse y decide llamarlo. Su papá contesta y le dice que el auto se descompuso y que tuvo que llevarlo al taller, y entre todo el desorden se le había olvidado llamarlo para avisarle que no podía pasar por él. Su papá le pregunta si tenía dinero para tomar transporte y regresar a casa. José le responde que no, la única opción que tiene es regresar caminando. El papá se disculpa con él y le dice que no volverá a pasar. José dice que no hay problema, y cuelga. No hay problema, 3 palabras más fáciles de pronunciar que de sentir, y sobre todo, porque no sentía para nada agradable volver caminando de la escuela, y su casa no queda precisamente cerca del colegio. Ya llevaba media hora caminando y se sentía exhausto. El sudor lo tenía empapado y sentía que la cabeza le iba a estallar. Parecía que el sol había decidido tomar más fuerza durante el trayecto de José. Se sentía sin energías e intentaba recordar cuándo fue la última vez que se sintió tan cansado al volver a casa. El problema es que él nunca había vuelto a casa caminando de la escuela. Ahora, tenía que cruzar por el callejón que siempre pasaba de largo cuando iba en auto con su papá, claro, si no quería rodear media colonia más. Eso le dio un alivio, ya que los edificios taparían momentáneamente los rayos del sol que lo atacaban sin piedad.
José tenía la sensación de que lo seguían desde hacía 10 cuadras. En el momento que avanzó a través del callejón, ese presentimiento creció aún más. Volteaba solo para encontrarse con lo que justamente esperaba. Nada. José salió del callejón sano y salvo y entró a casa. La llave estaba en el macetero de siempre, y pudo entrar sin problemas. La casa seguía vacía, papá estaba en taller, mamá trabajando y solo estaba ese gran y pacífico silencio. Pero mucho silencio a veces desespera, y solo alimentaba el hecho de que José se siguiera sintiendo vigilado, aún estando en casa. Eran las 9 de la noche y José seguía viendo la televisión, cuando recibe un mensaje del grupo de sus amigos que tenía en mensajería instantánea. Tomó el celular de la mesa, que en ese momento estaba ocupada por comida, bebidas, el control remoto y claro, un montón de basura producto de las largas horas que había pasado José ahí. José no se dio cuenta de que ese no era el primer mensaje del grupo, llevaban toda la tarde discutiendo sobre a qué hora se verían para ir al antro. Varias veces preguntaron por José y, evidentemente él no respondía. Finalmente decidieron verse en el café internet que queda cerca de la Gran Manzana. Así le apodaban ellos a la zona de antros de la ciudad. Así, José tomó sus prendas, una toalla y se metió al baño. Al entrar en la regadera, la caída de agua parecía quitarle todo el peso de encima que había acumulado durante todo el día. Había tenido una jornada agotadora y nada placentera, y parecía que las gotas de agua se lo llevaran como si fuera solo una corriente. Justo en ese momento, algo lo saca de su tranquilidad. Siente que alguien está con él en el cuarto de baño. No es algo que haya visto, que haya escuchado, es algo que sentía. El agua estaba caliente y aún así sentía escalofríos. José corrió las cortinas y asomó la cabeza. No había nada. Pegó un grito diciendo papá. Pero nadie respondió. Todos sus sentidos estaban despiertos, no escuchaba ruidos abajo ni en el pasillo. Todo esto debían ser alucinaciones producto de su larga caminata desde la escuela. Se estaba tranquilizando cuando sintió un leve roce a la altura de su hombro derecho. Todos los nervios de su cuerpo produjeron una sensación parecida a cuando la electricidad recorre las extremidades. José voltea pero tampoco logra ver algo. La ducha estaba vacía. Su corazón latía a 1000 por hora, ya no tenía ganas de seguir bañándose, su cerebro le estaba jugando una mala pasada. Claro que, sentir que alguien te toque en una bañera, es algo clásico de las películas de terror. No había por qué asustarse. Con escalofríos leves en la mano, agarra la toalla y empieza a secarse. Para su suerte había metido la ropa que iba a ponerse para salir, lo cual le haría pasar menos tiempo en la casa solo, y menos eran las posibilidades de que le volviera a suceder algo extraño. José terminó de cambiarse, se alistó y salió de la casa. El frío aire de la noche le pegó al instante, se sentía completamente nuevo, relajado, más tranquilo. Eran las 9:30, envió un mensaje al grupo, diciendo que estaba en camino. Normalmente le tomaba 20 minutos en auto llegar hasta la Gran Manzana, pero el auto de su padre no estaba. Llevaba el dinero suficiente para ir, pagar la entrada al antro y regresar. En la colonia donde él vive no pasaba ningún transporte, por ello debía caminar un poco más para ir a la calle principal. Y tenía que cruzar nuevamente el callejón. La mala experiencia que pasó cuando se estaba bañando, y cuando sintió que alguien lo seguía, volvieron a su mente en el mismo instante en que llegó al comienzo de ese callejón. Lucía como parte de una de sus peores pesadillas. Oscuro, solitario, tétrico. A cada paso que daba, sentía que alguien iba detrás de él, no paraba de voltear la cabeza, todo estaba muy silencioso, un silencio que parecía burlarse. Pronto descubriría que el silencio no era su única compañía. Algunos botes de basura se cayeron delante de él, no había viento que pudiera tirarlos, y el callejón se hacía cada vez más oscuro a medida que avanzaba, pero también estaba más cerca de su final. Fue entonces cuando José sintió una mano, no un roce como en la bañera, sino una mano posada sobre su hombro izquierdo. Una mano que quemaba, pero no con fuego, sino por el frío intenso que este ser emanaba. Sin pensarlo, y sin voltear atrás, José empieza a correr lo más rápido que le permiten sus piernas.
sin detenerse, y en menos de 20 segundos, logró escapar del callejón, y si su vista no lo engañaba, una figura negra se unía a la oscuridad justo cuando llegaba al final. Su corazón latía tan deprisa que sentía que se le salía del pecho, el sudor comenzaba a salir de su frente y sus extremidades como si éste también intentara escapar de algo. Él estaba consciente que no estaba agitado por la carrera, sino por el hecho de que había algo ahí. Lo mismo que seguramente debió haber estado en su bañera. No pasó mucho cuando José rompe sus pensamientos y encuentra transporte. Si no es por la mala cara del conductor, no se hubiera dado cuenta de lo desalineado que estaba en ese momento. Un lapso de 20 minutos fue lo que José estuvo pensando. ¿Habré visto bien? ¿Eso fue real? Debo estar alucinando, esto no puede ser real. Cuando el ruido de la gran manzana lo despertó. Le entregó el dinero al conductor y salió rápidamente en busca de sus amigos. Eran las 12:30 de la noche, la fiesta estaba en su máximo esplendor, y las bebidas abundaban por todas partes. José dejó a sus amigos y se dirigió al baño. Estaba vacío y esto le daba tranquilidad. Tanta gente en un solo lugar solía darle dolor de cabeza. Se dirigió al lavabo a lavarse la cara. Había alguien ahí, parado detrás de él. Dio rápidamente media vuelta y no había nadie. Los nervios de José se pusieron de punta nuevamente, ya no podía con esto. Salió a cuestas del baño y sin avisos ni nada, salió del antro, le envió un mensaje a su papá. Por fortuna, el auto ya estaba funcionando, solo debía esperar. No utilizó ese tiempo en avisarle a sus amigos que se iba, les enviaría un mensaje luego. Estaba a 5 minutos de casa, estaba cansado, pero no quería hablar de todo lo que le había sucedido en el día con su padre. No estaba de humor para que alguien le dijera que estaba loco. Ahí estaba, la figura negra, al inicio del callejón, esperándolo. José pudo verlo desde la ventana del auto. Se puso pálido en segundos, su corazón se aceleró, empezó a sudar y luego, cayó dormido. El inicio del callejón era como lo había visto la primera vez, estaba claro y visible, era de día y el sol alumbraba fuerte. José dio sus primeros pasos y comenzó a caminar. Una fuerza que él desconocía lo intentaba atrapar, él podía sentirlo, entonces comenzó a correr, y conforme más corría, el sol se iba ocultando, dándole paso a la noche. Corría y el callejón se hacía más oscuro. Parecía interminable, no importaba cuánto tiempo siguiera su marcha, no parecía estar más cerca del final. Y esa fuerza oscura se sentía cada vez más cerca. Cuando cayó en la tentación, giró la cabeza para divisar a su némesis y despertó. Abrió los ojos de golpe, estaba oscuro, debían ser las 3 a.m., estaba sudando demasiado, su corazón estaba muy acelerado, él no podía verlo, pero la pupila de sus ojos se extendió de una forma alarmante. Estaba en su cama. Era solo un sueño, una pesadilla, una terrible pesadilla. Solo recordaba cómo vio una figura negra en un callejón cuando iba de vuelta a su casa desde el antro. La figura negra fue ahí cuando todos los recuerdos del día anterior regresaron a su cabeza. Se puso de pie a oscuras, pero él sabía el camino, se dirigió al baño para lavarse el rostro, no lucía nada bien frente al espejo, estaba desesperado, no sabía qué estaba pasando con él. Volvió a alzar la vista al espejo. Lo vio, la figura negra que tanto lo había atormentado, estaba ahí. No podía distinguir su rostro, pero estaba ahí. José pegó el grito más fuerte de toda su vida. Salió del baño corriendo, con una gran fortuna de no tropezarse rumbo al cuarto de sus papás. Ellos despertaron un segundo antes de que llegara y se lanzara a su cama. El grito fue lo suficientemente fuerte como para despertar a toda la colonia. Sus padres estaban confundidos y molestos a la vez, pero José en esos momentos era puras lágrimas, gritos y más lágrimas. Debieron pasar 5 minutos para que se detuviera. Su padre se puso firme y le exigía saber qué estaba pasando. Les contó todo, el callejón, la bañera, el baño del antro, su sueño. Sus padres no sabían qué pensar, no sabían qué decirle, pero lo que era obvio, no podían creerle. Su padre se puso de pie, comenzó a vestirse y mandó a su esposa a que hiciera lo mismo. No le dio tiempo a José de preguntar por qué, solo observó a sus padres vestirse. Cuando terminaron, se dirigieron al salón principal y de ahí, al auto.
Tenía preguntas, claro que tenía preguntas, las cuales su padre solo respondía con un gesto de mano. Era muy temprano y no había señal de algún auto, pero tampoco una señal de que estuviera en un lugar en el que hubiera estado antes. La zona en la que estaban, José no tenía ningún recuerdo de ella. Su padre comenzaba a conducir más lento, se detuvo en un lugar y sacó algo de su bolsillo. Era una pastilla, le dijo que era para los nervios, José se la tragó deprisa. ¿Pastilla para los nervios? Fue entonces cuando cayó dormido al instante. Cuando despertó se encontraba en una habitación, olía a ambiente de hospital, estaba oscuro, frío y no podía ver nada. José intentaba recordar todo lo que había pasado en las últimas horas, pero todo en lo que pensaba era oscuridad. Las luces se encendieron y la intensidad de la luz lo cegó momentáneamente. Estaba en una cama, vestido con una bata blanca. De ahí en fuera, la habitación estaba completamente vacía. José se preguntaba dónde diablos estaba, pero antes de que su cerebro pensara en ideas, la puerta del cuarto se abrió y un hombre, viejo pero firme, con uniforme de doctor, entró. José y el doctor se miraron por unos segundos, luego, cerró la puerta y se acercó a él. Tenía muchas dudas y sabía que ese era el momento en el que debían ser respondidas. El doctor empezó a hablar. José no podía creer lo que estaba diciendo, pero lo decía con tanta naturalidad, que asustaba. El papá de José le había dado una pastilla, que, básicamente, hizo que él cayera en un sueño muy profundo. El tiempo suficiente como para llevarlo a esta clínica, la cual se ubica en la frontera de la ciudad, muy alejada de casa. Su padre le contó al doctor lo que pasó la noche en la que llegó esquizofrénico a su cuarto. E inmediatamente le diagnosticaron una enfermedad causada por la combinación de un gran momento de soledad, ya que él nunca había estado tanto tiempo solo antes, el día en el que regresó caminando de la escuela, y alucinaciones que pueden ser causadas por la naturalidad con la que va a antros y bebe alcohol todos los viernes. José se puso más histérico que nunca, él no podía creer que sus padres no le creyeran, no podía creer que lo tomaran como un demente y, más encima, lo abandonaran en una clínica mental. Saldrás de este cuarto hasta que tus alucinaciones hayan desaparecido por completo. Fueron las últimas palabras que José escuchó antes de que el doctor saliera y lo dejara solo. Las semanas siguientes a este hecho, se limitaban a la visita de una enfermera, que solo entraba y salía 3 veces al día, solo para dejarle alimento. José estaba irreconocible. Tenía tics nerviosos, se alteraba con facilidad, ya no hablaba y había perdido casi todo su color de piel, estaba muy pálido, y eso, sin mencionar las pesadillas recurrentes, en las que veía a sus padres, abandonándolo, y una figura negra, detrás. Eso, la figura negra, aquella que le había jodido la vida por completo. Ella y sus padres son los culpables de que él estuviera ahí. Su novia, sus amigos, su vida, todo lo había perdido por ellos. José no pudo soportarlo más y empezó a maldecir a gritos, empezó a maldecir como nunca antes lo había hecho en su vida. Maldita figura, malditos padres, maldito perseguidor sin sombra. En ese momento las luces del cuarto se apagaron. Cuando volvieron a encenderse, José rogaba que lo que estaba viendo solo fuera una alucinación. Sus padres, en el suelo frente a él, bañados en su propia sangre. Muertos. José gritó hasta quedarse sin voz y lloró hasta quedarse sin lágrimas, se arrinconó en una esquina, con los brazos rodeando sus rodillas. No, esto no podía estar pasando, sus padres, los que tanto tiempo lo habían cuidado con tanto cariño, muertos. Cuando alzó la mirada para ver por última vez el cuerpo de sus padres, estaba ahí, la figura oscura estaba ahí, sin sombra. Podía verle el rostro, si eso podía llamarse rostro. Era arrugado, con las cuencas de los ojos completamente vacías, y una sonrisa, la sonrisa más perversa que tu imaginación pueda crear. Y se acercaba lentamente, y sonreía, como si le causara placer como el corazón de José aceleraba 2 latidos por cada paso que daba. La mano fantasmal de esta figura tocó su rostro pálido, y él tuvo una visión momentánea, pudo ver el sufrimiento de otras personas, pudo ver el sufrimiento de sus víctimas, ahora, él sería el siguiente en su lista. La figura se convirtió en una clase de humo negro, y se adentró en la boca de José.
Este lo aspiraba inconscientemente dentro de su cuerpo, pudo sentir un inmenso frío, y después, nada. Ni la policía ni los médicos han podido explicar este hecho. Muchos dicen que este perseguidor sin sombra nunca descansa, siempre siguiendo a las personas sin que se den cuenta, o tal vez sí se dan cuenta, de todos modos. ¿No habías dicho que cuando estás solo sientes que alguien más está contigo? Al parecer, este capítulo será dedicado a entidades misteriosas que acompañan a las personas. De mi parte mi creepypasta será la más corta de este episodio, pero espero les guste, pues tiene un toque de realismo mucho más marcado. Comienzo. El morador misterioso. Cuando era pequeño solía tener una pesadilla muy recurrente, se trataba de una puerta oculta ubicada en un pasillo de la casa donde vivía. En el sueño yo solía entrar a esta puerta y salir a un mundo totalmente diferente, una especie de mercado ambulante bastante concurrido donde las personas vendían y compraban partes corporales humanas, una especie de carnicería horripilante. El sueño solía terminar cuando uno de estos compradores entraba a la puerta y me dejaba en ese mundo. Solía tener un miedo terrible a esa parte de la casa y podría jurar que siempre sentí que ahí sucedían cosas extrañas. Supongo que era mi imaginación infantil y mis temores reflejándose en mi subconsciente. Sin embargo, siempre que se llega a vivir a un nuevo hogar existe el temor de desconocer por completo los hechos que sucedieron cuando habitaban los anteriores inquilinos. Quizá alguien haya muerto de alguna forma brutal en el mismo cuarto donde ahora duermes, y jamás te darás por enterado. Hace unos días me encontré con un post en Tumblr que, honestamente, me revivió el miedo que sentía con mi pesadilla de la infancia. La historia es la siguiente. La persona que publicó las siguientes imágenes dice que ahora está viviendo en casa de sus amigos y estas son las razones. Me mudé a una casa hace cerca de un año. Los anteriores propietarios construyeron la casa a inicios del 2000 y se trasladaron a la India 2 años después. Esta foto muestra la habitación de mis padres. Allí nos encontramos con esto. ¿Qué demonios? Estaba jugando con mi hermano menor y lo empujé contra la estantería. Cuando cayó, sacó parte de la estantería. Siempre creímos que esta estaba colocada contra la pared. Había una escalera de caracol allí. Entonces descendimos. Pésima idea. Aquí está una foto de lo que yo podía ver desde la parte superior de las escaleras. Las escaleras terminaban en una pared. Parece inútil, ¿verdad? Pues no. Este espacio de acceso estaba a medio camino. Parecía vacío, pero si te arrastrabas, encontrarías esto. Alguien estaba viviendo en nuestras paredes. En nuestras paredes. Esos son algunos de mis dulces de Halloween. Alguien entró en mi habitación, los tomó de la bolsa y los trajo aquí. 30 segundos después de que tomamos esta foto, nos dimos cuenta de lo que significaba y salimos como demonios de ahí. Aquí hay otras de las cosas que encontramos allí. Este elefante estaba escondido debajo de las sábanas. También encontramos esta llave. No tenemos idea de qué cosa habrá. Estas malditas muñecas. Estas porquerías son aterradoras. Discúlpenme por tomar las fotos con una piedra, pero fue todo lo que pude hacer dadas las circunstancias. Voy a tratar de dar noticias con lo que encuentre la policía. El mismo autor de las fotos luego publicó lo siguiente. Mucha gente me pidió que contara lo que pasó. Aquí está, pero ya no pude sacar más fotos, entonces solo coloqué esta última para demostrar que fue real. De cualquier forma, aquí está lo que aconteció. Me quedé en la casa de un amigo mientras la policía investigaba mi casa. No lograron encontrar a nadie. Dijeron que la persona debía estar viviendo ahí solo de forma temporal, lo que no tiene mucho sentido para mí. Pero parece que se queda durante un rato y por periodos. Llegaron a esa conclusión debido a que no había suministros y otros asuntos forenses. Yo no soy policía. La policía también dijo que harían una búsqueda para encontrar a quien estaba viviendo ahí, pero que creían difícil poder localizarlo. Hicieron algunas pruebas de ADN, pero seguramente la prueba no dará ningún resultado. No hay otra entrada al pasadizo secreto, por lo que la persona estaba usando la habitación de mis padres para entrar. Las paredes asombrosamente son a prueba de sonido, probablemente por esa razón nunca nos dimos cuenta. Fuimos autorizados a regresar a la casa hoy, pero obviamente no volveremos, solo como precaución en caso de que él o ella decida regresar. Mis padres dijeron que yo no podía volver ahí y, créanme, lo intenté. De hecho ellos regresaron y revisaron todo el lugar. La policía se llevó todo lo que había, por eso ya no pude tomar más fotografías.
Voy a incluir aquí algunas respuestas a preguntas que me hicieron, porque obviamente hay mucho escepticismo en relación a esto. Yo estaría muy escéptico también. ¿Dónde están las demás pertenencias de quien ha estado viviendo allí? Parece que él o ella estaba viviendo allí con regularidad. Sus ropas estaban colocadas en la esquina, lo que no pude ver en la oscuridad. Posteriormente, la policía las encontró. ¿Por qué el plátano se ve tan bien? Yo lo estaba comiendo cuando bajé, jaja. Estaba oscuro, la única manera que podía ver era con la tenue luz de mi teléfono celular. No pudimos encontrar una linterna. Vimos las mantas, pero estaba demasiado oscuro para ver lo que eran. Lancé un plátano en ellas, y luego, cuando no pasó nada, tomé una foto con el flash para ver lo que era. ¿Cómo no te diste cuenta o viste el cuarto en la planta de la casa? Sí, realmente no lo puedo explicar. Le pregunté a mi mamá, y ella me dijo, creo que hemos sido muy estúpidos. Sinceramente, no puedo explicar. ¿Cómo no me di cuenta? Yo creo que en realidad estaba escondido bajo las escaleras. Escribes como si tuvieras 25, pero ¿por qué tienes dulces de Halloween? Tengo 15 años. Y al parecer, soy un buen escritor. ¿Estás bien? Sí, estoy perfectamente bien, solo con un poco de miedo. ¿Dónde hacía popó? No quiero pensar en ello. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que las historias del día de hoy hayan sido de su agrado. Espero que compartan el video y si no se han suscrito que lo hagan. Sin más, nosotros nos despedimos para vernos en el próximo capítulo el mes que viene. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. La aparición de las cámaras de los teléfonos móviles refuta completamente a los extraterrestres, fantasmas y monstruos. Pensé brevemente en todas las veces que había hecho esa afirmación en los debates en internet contra los crédulos. ¿Dónde están todas las fotos?, me gustaría preguntar. Esta pregunta era un irrefutable punto final a sus argumentos. Cuando aquello se me acercó y busqué mi teléfono en el bolsillo, me di cuenta de que simplemente no te queda tiempo para hacer una foto.